saludo a todos, amigos, seguidores que están siempre pendientes de este su espacio, Perspectiva de la Iglesia ante los problemas de hoy. Les saluda Amelia Maya y Anabel Villeda. Hoy hemos venido con un tema muy interesante que es sobre el dinero. Le hemos llamado Educación Financiera. Vamos a tratar sobre principios bíblicos y una pequeña perspectiva como cristianos hacia este entorno que es el dinero. Sabemos que este es el flotante, este es el motor que funciona en nivel mundial, pero sin embargo sigue siendo un objeto y necesitamos saber más sobre esto. Este es un tema que poco se sabe hablar de él y hoy pues queremos dar una pequeña perspectiva, a darte unos pequeños consejos. Estamos este tema haciéndolo en base a una primera parte. Vamos a tener una segunda parte donde vamos a estar también tocando ciertas sugerencias, consejos de cómo saber administrar, de cómo llegar a ese nivel. Pero como ahora estamos con la primera parte, vamos en relación a lo que es la libertad financiera, exactamente. Libertad financiera es un tema que se expone muchísimo de muchos conferencistas millonarios que dan a conocer sus tips de cómo ellos han llegado a ser hasta ricos, han llegado a tener tanta fortuna con bienes y todo esto. Pero nosotros queremos darte a conocer en realidad lo que es libertad financiera. Y qué bueno, ¿verdad, Amelia? Que nosotros podemos ver que el 15% de lo que Jesús habló estando en esta tierra fue acerca del dinero, o sea, acerca de las finanzas. Tiene un total de unos 500 versículos la Biblia que hablan sobre la fe, orientando a lo que es a la fe y la oración. Así también tiene alrededor de menos de 500 versículos que hablan sobre la fe. Jesús habló acerca del dinero en un redondeo de 2.350 versículos que hablan sobre esto. O sea que en realidad sí es importante. Incluso también hay de las 38 parábolas descritas en la Biblia, que son 16 de ellas. Exactamente. Que también se refieren a cómo manejar las finanzas y los bienes. O sea que nosotros, Amelia, tenemos que enseñar en este momento que la Biblia es lo que más nos muestra referente o relacionado al tema del dinero y de las posesiones, ¿verdad? Llama la atención porque muchos de estos millonarios usan muchísimos principios que están descritos en la Biblia. La Biblia tiene muchísimo de qué enseñarnos. Así es. Habla en torno a todos los temas y lo que es las finanzas lo tiene muy específico. Existen 3 principios básicos. Uno de ellos es que conozcamos todos que Dios es el dueño de todo. ¿Por qué será que nosotros siempre estamos diciendo que no, yo soy dueño de esto? Sin embargo, no es así. La palabra del Señor en el libro de los Salmos nos dice: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita, y los que en él habitan. Así es. Y con esto nos entornamos a un segundo principio, que debemos ser fieles para manejar el dinero de Dios. O sea que a la manera de Dios. Exacto. Manejar el dinero de Dios a la manera de Dios. Porque reconocemos con el primer principio de que el dueño de todo es Dios. Y dice la palabra en 1 Corintios 4:2. Ahora bien, se requiere de los administradores de cada uno sea hallado fiel. Es tremendo cuando tú aceptas, cuando tú quieres orientarte a esta libertad de tus finanzas, aprendes a reconocer que el dueño de todo es Dios. Entonces nosotros, ¿qué somos? Somos sus administradores. ¡Qué maravilla! Somos administradores, es decir, que somos administradores incluso hasta de nuestra propia vida. Él nos ha proveído esta oportunidad de que estemos aquí. Y también existe un tercer principio, que es lo que estamos hablando, que es un plan de control de gasto. Creo que esa parte es el que a mí más me va a gustar, porque necesito un plan de control de gastos, amiga. Y es por eso que en la cultura cristiana se nos enseña muy poco sobre educación financiera con bases bíblicas.
¿No cree usted, hermana? Bueno, pienso, ¿verdad? Que esto debería de estarse tratando mucho más a menudo, educarnos en esto. Por eso es importante que nosotros los cristianos tengamos claro y entendamos también que cuáles son las promesas, principios y los beneficios en el área financiera de creer en Dios y aceptar de que un día murió por nuestros pecados. Sabemos que Jesucristo murió por nuestros pecados, pero esto conlleva beneficios, promesas. Claro, el problema es que nosotros, como no estamos educados, ¿verdad? No tenemos esa disciplina de que cuando Jesús muere por nuestros pecados, Él dice que pagó todo en la cruz. Dice Mateo capítulo 6. Amén. En lo que es en la versión Palabra de Dios para Todos, dice que así que primero busquen el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás, dice, os será añadido. Él nos dará lo demás. En realidad, lo que se puede interpretar en este versículo es que lo que necesitamos también es una fluidez financiera. De manera clara, Dios quiere dotarnos de todas nuestras necesidades. El detalle es que primero debemos buscar el reino de Dios y su justicia. ¿Ha estado usted analizando, Anabel, tus finanzas y su vida espiritual como dos cosas separadas, cuando en realidad debe de ser juntas? Creo que esa parte nosotros no la entendemos, por eso es que no llegamos a entrar en ese capítulo que el Señor nos enseña. Acerca de buscar el reino de Dios y su justicia. Exactamente, entonces eso es lo que queremos, entrar a lo que es escudriñar muy bien esta parte que es un fundamental a todo mundo, de que debemos de ser libres. Para eso es necesario derrumbar paradigmas mentales. Y si ustedes pueden ver, continúa aquí la mente siendo como el instrumento, el campo de batalla hasta con nuestro dinero, que bloquea el poder de Dios sobre el área financiera. Antes de continuar, aclaremos el significado de libertad en realidad. Bajo la perspectiva bíblica, es el poder recibir de Dios muchas bendiciones hasta el punto que sobreabunde para que podamos tener un propósito divino y ayudemos a otros. Es que el problema, Amelia, no es que nosotros podamos sobreabundar solo para nuestros propios caprichos, para nuestras propias necesidades, porque la palabra nos muestra que es para que podamos ayudar a otros, para que podamos extender el reino. Es evidente que mencionando los tres principios anteriores y entornarnos ahora a lo que en realidad queremos dar a conocer que significa libertad financiera, esto nos abre más nuestra mentalidad. Y es cuando, ya conociendo, no le tenemos que dar lugar a nuestra mente con los pensamientos que el enemigo deposita para que nos esté desorientando, en realidad desenfocando lo que el Señor Jesucristo nos ha querido enseñar durante mucho tiempo, y ahora por medio de la palabra de Él, de lo que es una libertad financiera. En 2 Corintios, por ejemplo, dice el capítulo 9, versículo 8, que Dios puede darnos muchas cosas a fin de que tengamos todo lo que necesitamos y aún nos sobre. Dice, y que dice también, donde para que nosotros podamos hacer algo en favor de otros. Es evidente que eso es lo que significa una libertad financiera. Ser libres es cuando tú aprendes a dar de lo que ahora sobreabunda para ti a los demás, para ayudar, beneficiar a otros. Este versículo en sí nos enseña lo que es una educación financiera. Jesucristo nos enseñó bastante sobre eso. Nos muestra de manera muy clara el significado de libertad financiera por medio de Dios, quien quiere darnos esa libertad. El problema, Amelia, es que la palabra también nos enseña que nuestra mente está bloqueada. Por eso nosotros no podemos, por mucho que ganemos, no podemos sobreabundar y mucho menos poderle dar a otros. Es por lo mismo. ¿Quieres saber más sobre cómo obtener la libertad financiera poniendo a Dios en primer lugar? Claro que sí. Estamos para eso. Debemos empezar
a aprender a despertar toda la abundancia que Dios quiere dar y que ha puesto en tu interior para desarrollar así y alcanzar tu máximo potencial real como cristiano, hijo de Él. Es decir, que si dejamos que Dios intervenga, nos libere de ataduras espirituales, de conceptos errados, y empezamos a trabajar y a manejar nuestras finanzas bajo la cobertura del poder de Dios, entonces empezaremos a ver las bendiciones sobre nuestras finanzas. Se harán cada vez más fructíferas, se multiplicarán nuestros recursos económicos para que de esta manera nos sobreabunden y nosotros podamos hacer buenas obras. ¿Cuál será la clave, Amelia, para poder tener esa fluidez económica? Y buscar la libertad financiera a través de la perspectiva de Dios. Él ha establecido un sistema financiero con una estructura económica que produce sí o sí una libertad financiera. Qué bueno. Exactamente. Pero lo que pasa es que debemos estudiar los temas financieros por medio de la palabra de Dios. La Biblia creada para guiar al humano en todas las áreas de su vida. Y es por eso que a mí me sorprende. En realidad existen muchos testimonios de personas que son millonarias, que tú puedes hacer tus investigaciones cuando más gustes y verás que ellos utilizan los principios que la Biblia enseña. ¿Qué será, Amelia, que la Biblia nos muestra que lo peor que podemos hacer en pro de nuestras finanzas es tener un ingreso lineal? ¿A qué se deberá eso? Aquí este punto es muy importante porque es cuando se mantiene algo estático, y cuando se menciona lo lineal se refiere a eso, un ingreso que no varía, no sube, no se multiplica. Y claro, cuando hay cambios, digamos, drásticos en la economía, en la sociedad, la inflación sube, todo esto recurrimos a lo que son préstamos, las deudas, a cubrir los gastos con lo que son los préstamos. Entonces, cuando te mantienes atado a estos préstamos para, como decimos un dicho popular, tapar un hueco para abrir otro hueco, o sea, te mantienes estático. Y eso la Biblia lo enseña también. El Señor Jesucristo no quiere que estemos atados a estos yugos, porque en realidad esos son esclavitud. Si hablamos de libertad, es eso. Nos queremos referir a que debemos de ser libres en nuestras finanzas, pero porque nosotros debemos actuar de manera correcta con lo que tenemos, con lo que se nos ha proveído. Entonces las finanzas nos aprietan, nos ahogan, y en vez de vivir plenamente, la vida se convierte en sobrevivencia. Porque recuerda, Amelia, que cuando nosotros tenemos préstamos sobre préstamos, el salario sobregirado, o sea, entonces nosotros ya no podemos vivir felices porque no llegamos a mes. ¿Qué es lo que pasa? Estamos sobreviviendo nada más, ¿cierto? Exacto. El ingreso que tenemos, sea nuestro sueldo, sea una remesa o lo que sea que tengas de ingreso, se ve vulnerable a los efectos negativos del sistema. Entonces, esto es en base a que nosotros, ojo, que me llama mucho la atención porque a veces esto existe muchísimo en algunas familias, personas. Puedo yo estar expuesta, siempre menciono esto, pero porque se nos acostumbró. Vivimos a ese estilo de vida, incluso a veces no lo notamos. A veces nos sentimos porque lo vemos ahogados. como normal, ¿cierto? Se ve normal porque así nos acostumbraron. Y debemos de saber entonces, por medio del conocimiento de lo que nos enseña la Biblia, que gracias a Dios nosotros como cristianos y todo el que quiera, imagínense, millonarios que ni siquiera son cristianos, usan lo que son los principios bíblicos. Estoy va a repetir esto, pero es que es cierto. Pero es amigo, cierto. ¿no te has fijado que muchas veces nosotros podemos tener dinero en mano, pero siempre queremos sacar fiado? ¿Sí? Y es ahí cuando muchos cristianos se sienten abrumados y adoptan la mentira de la falsa humanidad, santa, que dice, es mejor ser pobre y honrado. En ningún momento estamos diciendo de que vamos a dejar de ser honrados con esto, pero debemos poner mucho ojo porque no estamos diciendo que para tener liberación financiera vamos a dejarlo de ser. Al contrario,
Al contrario, es cuando buscamos primero a Dios y su justicia. O sea que con ya nuestra libertad financiera, con el fluir que tengamos ya con nuestros recursos, vamos a empezar a actuar con la justicia de Dios. Y es ayudando a los demás. O sea que eso nos pone en el mejor camino para prosperar y ser felices, ¿cierto? Y me llama la atención saber algo más, donde, escuchen amigos, muchas veces nosotros somos bendecidos en ese aspecto, bueno, los que conocen el término de bendición, pero tú de pronto ahora tú estás recibiendo una solvencia económica, Así ¿verdad? En donde tal vez no tengas una posesión. Por ejemplo, un solar, un terreno, no tienes una casa, no tienes, pero estás disfrutando de una solvencia, estás disfrutando de que tu ingreso, ahora lo que estás haciendo con él es cumpliendo con tus gastos personales y en el que ahora también estás teniendo un ahorro y que inclusive te está también beneficiando para que puedas disfrutar un fin de semana con familia. Ahora, el asunto es que el Señor, o sea, las Escrituras nos enseñan sobre la solvencia, pero para que nosotros podamos bendecir a los demás. La palabra del Señor en el libro de Proverbios, en uno de los muchos versículos que nos habla la Biblia, nos dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Y es muy bien dicho la palabra de Dios. Cuando creemos sinceramente que quien nos da la libertad financiera es Dios y solo Él, entonces podemos empezar a entender el propósito divino de nuestra fluidez financiera. ¿Por qué será, Amelia, que nosotros siempre le pedimos al Señor que nos prospere, pero no le decimos para qué? Es muy interesante. Es por eso que muchos cristianos, hermana, como lo mencionábamos anterior, vivimos atados todavía. Incluso pueden estar hasta teniendo solvencia y nos convertimos ahora hasta malagradecidos. Cuando empezamos a expresar palabras como todo lo que yo tengo es porque a mí me ha costado muchísimo. Por supuesto que es ley de parte de Dios a causa del pecado donde Adán y Eva cometieron que nos toca trabajar. En ningún momento libertad financiera o esa solvencia financiera, lo que podamos tomar como término de positivo, lo vamos a convertir en como que ahora ya no vamos a hacer nada. Y que vea cómo hace si yo toda la vida he trabajado. El asunto es que Dios te da propósito cuando tú aprendes a ser libre por medio de Él. Y una es amar. Exactamente, sin olvidar que debemos amar al prójimo. Pero si no me amo, yo no puedo amar al prójimo, por tanto no puedo ayudarlo. Y no olvidemos que la libertad financiera significa no solo proveer a la familia, ¿sí? Tampoco que nosotros lo disfrutemos solos, sino que para ser instrumento de ayuda a otros. Exactamente. Somos también el medio que Dios utiliza para continuar expandiendo las buenas noticias. Aleluya. Las buenas noticias, el mensaje de perdón. Así es. El mensaje de don, de salvación, de vida plena y eterna. Por medio de Jesús. Podemos tomar esto también, que si tú aprendes lo que es la libertad financiera, si dejas que sea Dios quien administre tu mente con tus bienes y todo lo que está a tu alcance tuyo como administrador, entonces tú aprenderás a que de este modo también se expande por medio de tu ejemplo, por medio de tu testimonio. Así es. Pero si tú dices ser cristiano o comienzas a pensar de que yo hago buenas obras, pero tampoco has sido libre, déjame decirte que es algo que debes de poner mucha atención y te invitamos a que te orientes a este camino en donde el Señor en realidad te va a liberar de corazón. Es nuestra responsabilidad como cristianos también, por medio de la fe, buscar ser personas solventes. Buenos administradores, imagínate, porque es lo que más nos cuesta a nosotros, ser administradores de lo que Dios pone en nuestras manos. Debemos ser buenos administradores y ejemplos de superación para con los demás. Dice Génesis capítulo 32, dice, tú mismo afirmaste que me haría prosperar. Tú mismo se refiere a Dios mismo en el proceso de obtener la libertad financiera.
debemos estar completamente convencidos que Dios está interesado en mejorar constantemente nuestras finanzas. El problema es que a nosotros nos cuesta que la palabra nos convenza, imagínense. Posiblemente tengamos que hablar con Dios y pedirle perdón por nuestra falta de fe, ya que hasta ahora todo lo relacionado al área financiera tal vez lo hemos estado tratando de hacer a nuestro propio esfuerzo, a nuestro antojo, con nuestra propia prudencia según nosotros. Y no hemos permitido que el Señor intervenga, ¿verdad?, en nuestras finanzas, en nuestros bienes. Es que a veces nos sentimos demasiado listos que no necesitamos de nadie. Y la verdad no es así. Cuando tú en realidad eres libre, cuando tú has aprendido a ser libre en las finanzas, que vuelvo e insisto que es un tema muy delicado e importante en un ser humano, es cuando tú en realidad quieres obedecer y hacer la suma voluntad de Dios. Muchas veces nos sometemos a yugos desiguales hasta en nuestros ingresos, en nuestros proyectos de vida. Estamos hablando de negocios. Cuando tú quieres entornarte, muchas veces tenemos ese tema de que trabajo es trabajo y no se me relaciona con la familia, amistad y todo eso. Pero entonces, ¿qué nos enseña la Biblia? Y ya en torno a eso vamos a hablar en la siguiente sección sobre este tema de lo que es educación financiera. Pero nosotros comenzamos más que nada a abrir este espacio, a tratar de que se nos sea inculcado que la Biblia nos enseña cómo ser libres de forma financiera. ¿Por qué? Porque esto lo enseñó muchísimo Jesús. Y ahora queremos nosotras, empezando por nosotras, hacer esto en nuestra vida. Nosotros aceptamos que hemos actuado mal muchísimas ocasiones con nuestra finanza y queremos dejarlo de hacer. Queremos ser libres en el nombre de Jesús. Seguramente algunos han tomado atajos que no han traído más que dolores de cabeza, pero hoy tenemos la oportunidad de pedir perdón, empezar de nuevo. Deja que Dios sea Dios y que haga lo que Él hace, y ocúpate sencillamente de estudiar y poner en práctica todo lo relacionado a la educación financiera con bases bíblicas. Dios quiere y puede hacerte prosperar de una manera sobrenatural, pero claramente está que debemos de hacerlo como Él quiere que lo hagamos. Recordemos el principio número 1, que Él es el dueño de todo. Tú y yo solamente somos administradores, que ese es el segundo principio, que Él quiere que tú le entregues tu fidelidad de lo que Él te ha dado, de lo que el Señor te ha dado, para que puedas hacerlo como Él nada más quiere, nada y nadie más que Él. Así es. En la Biblia vemos muchas personas que fueron prosperadas, ricos, millonarios, en la Biblia lo describe, que fueron prosperadas por Dios. Y eso nos indica que cuando la libertad financiera la da Dios, es porque formas parte de su plan. Formamos parte del plan para con cada uno. Él tiene un plan con todos. Recordemos que todo lo que Dios quiere para nosotros es para nuestro bien, imagínense. O sea que nada de lo que Dios nos enseña en la Biblia es para perdición, es todo lo contrario, es para que podamos tener una vida exitosa. Por supuesto que se vale que un cristiano tenga éxito, pero cuando es en base a la palabra de Dios, tiene libertad. Porque inclusive hay muchas personas que parecieran tener dinero porque andan bien acomodados con su coche, con sus teléfonos, con todo último modelo, pero en realidad no tienen libertad. Exactamente. Sabemos que lo contrario a la libertad, Anabel, ¿qué es? Es opresión, es esclavitud, es angustia, entonces es desespero. A esto le llamamos aparentar lo que no somos. Exacto. Y libertad financiera no es eso. Libertad financiera en base al principio que la palabra nos enseña es otra cosa, es en realidad vivir en paz. Disfrutar en paz con lo que Dios nos da. Dice Jeremías capítulo 29, mis planes para ustedes solamente yo los sé, y no son para el mal, sino para el bien de ustedes. Voy a dar futuro lleno de bienestar. Qué maravilloso es Dios, ¿verdad? Dios es poderoso, amoroso, y Él quiere lo mejor para ti, para mí, para cada uno de nosotros. Para toda tu familia, tus amigos. Si alguien está siendo sometido a una esclavitud financiera, ojo, pero no te preocupes,
porque hay una opción. Tú ahora puedes pedir perdón al Señor. Con Él todo es posible, con Dios todo es posible. Él quiere que tú y tu familia vivan plenamente para cumplir el propósito divino. Sí. Es hora que descubras a desarrollar al máximo tu potencial como hijo de Dios. ¿Sabes qué quiere decir esto? Muchas veces nosotros somos atribuidos, todos nosotros somos bendecidos con lo que son talentos, dones, explotarlos. Dios quiere que aprendamos a manejar sus finanzas con la perspectiva correcta para que los recursos se multipliquen y obtengan libertad financiera con bendición. Y cuidado, que la falta de educación financiera con bases bíblicas nos puede mantener como cristianos abrumados, neutralizados, o sea, vivir otra vez, como lo mencionaba antes Anabel, vivir solo para sobrevivir. O sea, amigo, que si tú sabes hacer baleadas, pues ponte a hacer baleadas, ¿verdad? Sabes cocinar, ponte a hacer lo que Dios ha puesto en tus manos, ¿verdad? Porque parte de la libertad financiera es cuando tú aprendes también a reconocer de que ya eres rico, que ya eres rico con todo lo que está dentro de ti y aprendes a explotarlo al máximo. Muchas veces, yo por ejemplo, me pongo de primer lugar de que en realidad yo muchas veces he dicho que no es el tiempo. No es el tiempo para emprender. Cuando yo disfruto hacer algo y veo que es productivo y me puede generar ganancias, beneficios. Y siempre el para después, más adelante. Eso es parte de lo que es esclavitud. Hablábamos que lo contrario de libertad es sentirnos espontáneos en todo lo que hacemos. Pero si descubres la perspectiva financiera correcta que Dios quiere que como cristianos tengamos, podríamos manejar nuestras finanzas basadas en principios bíblicos y así las puertas de los cielos se abrirán. Sí. Y las finanzas serán bendecidas de manera especial. Entonces, dale lo mejor a tu familia y de ser instrumento para que las buenas obras abunden por medio de cada uno de nosotros. Que abunden. Exactamente. Entonces, Dios quiere darnos los recursos hasta el punto que sobreabunde, pero posiblemente la realidad es otra ahora en tu caso y no sabes cómo materializar la prosperidad que Dios promete y quiere darte. O sea, que lo sabemos en las Escrituras, qué es lo que en realidad Dios quiere darnos, pero todavía no sabemos cómo sacar a flote eso, cómo hacerlo físico, cómo hacerlo evidente. ¿Verdad? ¿Será que tenemos que leer un poco más acerca de las Escrituras, estudiarlas, meditarlas, para sacar ese bloqueo de nuestra mente, ¿verdad? Para poder disfrutar de esa educación financiera. Es por eso que te hacemos la invitación, mi querido amigo, amiga, que estás ahí escuchándonos, que has llegado hasta el final de esta transmisión. Déjame decirte que te hacemos la cordial invitación a una próxima enseñanza sobre este tema, ya que a nosotros en lo personal nos está siendo de mucho beneficio y queremos que tú también puedas disfrutarlo, que puedas también ponerlo en práctica. ¿Quieres tú comprobar que sí funciona la libertad financiera? Pues entonces está pendiente de estas transmisiones, pero ahora vamos a orar y en el nombre de Jesús vamos a pedir perdón en primer lugar, porque eso que estaba fallando en nuestras finanzas se debía a nuestra negligencia por falta de conocimiento. Así es. Entonces el Señor es bueno, misericordioso y nos da esa oportunidad que necesitamos para emprender. Poderoso Señor, te doy gracias, Padre, misericordia, por este momento, Señor, el que tú nos has proveído para poder ser enfoque, para ser nosotros instrumento de lo que tú enseñas, que está escrito en la palabra de Dios. Así es. Gracias, Señor, porque tú has abierto el entendimiento de muchos que han tenido ahora esa libertad que esperaban. Nosotros ahora, Señor, venimos rindiéndote perdón, Padre. Perdón porque muchísimas veces hemos querido hacer las cosas a nuestro propio antojo y hemos dado de narices, Señor. Hemos tropezado y hemos fallado y lo que nos ha conllevado todo eso, Señor, es a vivir angustiados, frustrados en base a deudas, en base a todo eso. Perdónanos, Padre.
Perdónanos, Señor, porque en realidad esto ha sido por causa de nuestra ignorancia, ha sido por causa, Señor, de falta de conocimiento. Y Sí, queremos, Señor, que Espíritu seas tú. Santo. Reconocemos, Señor, dentro de tus principios, que tú eres el dueño de todo. Reconocemos también, Señor, que tú nos tienes como administradores de lo tuyo. Y también reconocemos que debemos de hacer un estatus financiero, Señor, sobre nuestros gastos y saberlos utilizar. En el nombre de Jesús, declaramos libertad ahora. Poderoso Señor. Amén. Amén. Muchas gracias. Muchas gracias. Nuevamente les hago la invitación para el próximo miércoles. Así es. Teníamos en el miércoles anterior, ¿verdad?, a nuestra amada Juliana Vázquez, que compartió un tema poderoso también acerca de lo que son los conflictos con tus parejas, cómo resolverlos. Y hacemos la invitación también porque esto se viene bueno. Hay muchos temas que están siendo de mucha formación, de mucha educación. Bienaventurado todo aquel que ha podido tomarse ese tiempo para llegar hasta el final de esta transmisión. Bueno. Y que la palabra de Dios edifique tu vida, el poder del Espíritu Santo, transformándote por completo en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bendiciones.